Hola, les habla Dani de Proyecto Civilando. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión. En esta sesión veremos una introducción al trabajo con peraltes en Civil 3D. Comencemos. He creado mi carpeta para la sesión número 8 y dentro de ella voy a colocar una copia del archivo de la sesión número 7. Copiamos, pegamos y le vamos a cambiar de nombre. Va a ser alineación peralte. Esta es la primera parte. Iniciamos nuestro archivo. Para explicar un poco mejor el tema de trabajo con peralte en Civil 3D, voy a crear nuevamente un alineamiento. Así que voy a borrar estas tablas, esta alineación y las anotaciones que había hecho. Selecciono todo, de esta manera. Selecciono similares y suprimo. Correcto. De esta manera también vamos repasando cómo creamos nuestras alineaciones. Voy a crear dos pequeños alineamientos, ambos de dos tramos. Me voy a alineación, herramientas de creación de alineación. Le asigno un nombre, en este caso eje número 1, le especifico una progresiva de inicio, el tipo, también le especifico el estilo de alineación, el conjunto de etiquetas con el cual voy a trabajar y en norma de diseño le especifico la velocidad con la cual voy a trabajar, en este caso 40 de velocidad. Acepto y me aparecen las herramientas de creación de alineación. Voy a comenzar colocando tangentes sin curvas. Me acerco por acá. Ubico mi primer PI. Luego por acá el segundo PI. De esta manera. Recuerden que al ser dinámico yo puedo editar los pinzamientos que controlan la ubicación de mis PIs. Luego voy a colocar una curva circular simple. Entonces, empalme de curva libre entre dos entidades. Primera entidad, segunda entidad, el ángulo de desarrollo. Y luego me pide el radio. Voy a trabajar con un radio de 60. Correcto. Y en el segundo PI voy a colocar una curva con espiral. Selecciono espiral curva, espiral libre. Tangente de entrada, tangente de salida, ángulo de desarrollo, radio central, le voy a decir que sea también de 60, espiral de entrada, le voy a dar un valor de 30 y de salida también de 30. Correcto. Con ello ya tengo mi primer alineamiento. Cierro y ahora voy a crear mi segundo alineamiento por esta zona. Herramienta de creación de alineación, asigno un nombre, un tipo, una progresiva de inicio, un estilo de alineación y un conjunto de etiquetas. En normas de diseño le especifico la velocidad, en este caso 40. Nuevamente comienzo colocando tangentes sin curvas, por acá. Vamos a colocar por acá y por acá. Voy a acomodar la ubicación de estos PIs de esta forma y luego continúo colocando mis curvas. Voy a colocar una curva simple en el primer PI con un radio de 60. En el segundo voy a colocar una curva simple también con un radio de 100. Y en el tercer PI voy a colocar una curva con espiral. Radio de 60 con espiral de entrada de 30 y espiral de salida de 30 nuevamente. Correcto. Ya tengo mis dos alineaciones.
Si nosotros nos vamos a las propiedades de nuestras alineaciones, seleccionamos, anticlic, nos vamos a propiedades de alineación. Otra manera para acceder a este apartado es también desde el espacio de herramientas, desde Prospector, alineaciones. Dependiendo del tipo de alineación que hayamos creado, nos vamos, en este caso eran de tipo eje, nos vamos a la primera alineación que tenía de nombre eje número 1 y desde aquí también podemos darle anticlic, propiedades. En la parte final tenemos un apartado llamado norma de diseño. Desde aquí nosotros controlamos la velocidad del proyecto y a partir de qué progresiva tiene esa velocidad. En este caso me dice que a partir de la progresiva 0 tiene una velocidad de 40. Yo podría cambiarlo o agregar más velocidades. A manera de ejemplo, agrego una nueva velocidad. Primero le especifico la progresiva, le voy a decir a partir de la progresiva 100 y quizás a partir de aquí aumenta su velocidad a 50. Si yo tengo asignado lo que es un estilo que me muestre las etiquetas de velocidad, observo que en pantalla me estaría apareciendo. Recuerden que esto en su conjunto de etiquetas, selecciono una etiqueta y etiquetas de alineación, tiene que estar asignado un tipo de etiqueta para velocidad de proyecto. Si no estuviera, aquí pueden seleccionarlo. Velocidad de proyecto, seleccionan y añaden. Ahí les estaría mostrando una etiqueta que les muestra esa velocidad. Regresemos al apartado de propiedades. Por un lado, entonces, en normas de diseño tengo la opción de especificar la velocidad del proyecto. Puedo editarlas también. Puedo agregar un comentario si es que deseo. Y al lado derecho tengo el apartado de usar una norma de diseño o usar diseño según una norma. Aquí tengo la opción de especificar un archivo de normas de diseño. Desde acá. Si nosotros lo marcamos, nos aparece una ruta. Esta ruta es a partir de qué archivo o con qué archivo está trabajando para la norma de diseño. Si nos vamos a estos tres puntitos, nos lleva a la carpeta donde se instalan las normas de diseño que se instalan junto cuando instalamos el programa. Estas normativas están en base a la normativa estadounidense, en base a la AASHTO. Por ahora, podemos seleccionar el tipo de normativa. En este caso lo voy a dejar como Auto Civil 3D Metric 2018. Y le digo abrir simplemente. Eso es para especificarle con qué archivo de norma estoy trabajando. Luego tengo unos datos por defecto que yo le tengo que asignar, que va a depender mucho del tipo y la clasificación que tenga mi carretera. Por ejemplo, me va a pedir que especifique la tabla a partir de las cuales va a trabajar los radios mínimos. Eso está en función del peralte máximo. Si nosotros hacemos una comparación con la normativa peruana, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí tengo la normativa peruana y también tiene su tabla de radios mínimos que está en función a su clasificación según su orografía. Y si nos fijamos bien, nos vamos a dar cuenta que por cada tipo de orografía también tiene un peralte máximo. Entonces, esta clasificación es similar entonces a la normativa que nos está mostrando Civil 3D. Pero en los valores de radios mínimos no son iguales, eso hay que tenerlo presente. La normativa de Civil 3D trabaja en base a la AASHTO y la normativa peruana tiene sus propios valores para sus radios mínimos. Pero nos damos una idea entonces a qué se refiere con lo que es el peralte máximo y que a partir de ese peralte máximo tiene unos radios mínimos que también está en función a su velocidad. Por ahora le diré que voy a trabajar con un peralte máximo de 8. Luego también le tengo que especificar a partir de qué tabla va a obtener los valores de longitud de transición. Estas tablas están divididas en dos segmentos, ya sea que estemos trabajando con 2 carriles o con 4 carriles. Para este caso le diré que voy a trabajar con 2 carriles. Y luego me pide que especifique el método de definición de peralte, donde va a colocar cada uno de los puntos geométricos del desarrollo del peralte. Tengo en base a la AASHTO y en base a otra fórmula.
Por ahora le diré que deseo trabajar en base a la Ashton. Luego en este apartado también de normativa tengo el apartado de usar conjunto de comprobaciones de diseño. Estas de acá las tendría que crear yo, pero desde aquí básicamente yo le puedo especificar que me avise cuando no estoy cumpliendo con los radios mínimos, ya sea con tangentes mínimas, longitudes de espiral mínima. Entonces le puedo decir que me vaya avisando si estoy cumpliendo con la normativa o no, pero esto lo tendría que crear yo. Por último tengo la opción de que sí me muestre o no las comprobaciones de tangente entre elemento. Por ahora le voy a dar en aplicar y en aceptar. Haré lo mismo con mi segundo alineamiento. Simplemente selecciono, anticlic, me dirijo a sus propiedades de alineación, al apartado de normas de diseño, verifico la velocidad con la cual estoy trabajando, le digo que sí deseo utilizar una normativa de diseño, especifico la normativa correcta y luego le especifico cuál es mi peralte máximo. Esto es para que me haga la comprobación de radios mínimos. Luego le especifico a partir de qué tabla me va a obtener la longitud de transición. Bueno, estoy trabajando con 2 carriles. Y luego el método de definición. Correcto. Aplico y acepto. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo nos ayuda esta normativa que hemos seleccionado cuando estamos desarrollando nuestro diseño en planta? Esta normativa como tal nos ayuda sobre todo en la comprobación, si estamos cumpliendo los radios mínimos, las longitudes de espiral mínima. También nos va a ayudar cuando nosotros creemos nuestros peraltes y nuestros sobreanchos. A partir de los parámetros que nosotros les estemos especificando, es que ellos van a crear esos peraltes o esos sobreanchos también. Recuerden, en base a que está en base a la velocidad del proyecto que nosotros le estamos asignando, en base al peralte máximo, porque a partir de ahí va a buscar en una tabla y va a comprobar si estamos cumpliendo con los radios mínimos. Luego también, a partir del número de carriles y de la velocidad con la cual estemos trabajando, recordemos, nos va a calcular la longitud de transición. Eso lo saca de unas tablas. Luego también nos define el método de dónde va a colocar cada punto crítico de desarrollo de peralte. Y en el caso de sobreanchos también. Nos va, a partir de una tabla, ir asignando sobreanchos para cada curva. Y a partir de dónde comienza y dónde termina ese desarrollo de ese sobreancho. Vamos a cerrar. Antes de ver cómo se trabaja el peralte en Civil 3D, demos un repaso de lo que son los puntos críticos de transición de peralte. Para ello, aquí tengo un pequeño gráfico. Y primero, hagamos una clasificación en base a 2 casos. El primer caso va a ser cuando no tengamos berma o la berma tiene una inclinación igual que el bombeo en tangente. Ese es nuestro primer caso. El segundo caso va a ser cuando nuestra berma tiene una inclinación distinta al bombeo en tangente. Entonces, ahí están nuestros 2 casos. El primero, cuando no tenemos berma o la berma tiene una inclinación igual que el bombeo en tangente. Y el segundo caso, cuando la berma tiene una inclinación distinta al bombeo en tangente. Veamos más a detalle el primer caso. En este primer caso vamos a encontrar 4 puntos críticos de peralte. Por un lado tengo aquí reflejado lo que sería la transición de peralte, tanto a la entrada como a la salida. A este lado tengo lo que sería el carril exterior y a este lado el carril interior. A la salida es de manera similar. A este lado es el carril interior y aquí el carril exterior. Ahora sí, repasemos cómo se va comportando la sección en cada punto crítico de peralte. Para el primer punto crítico de peralte, que es el A, nos dice que la inclinación va a ser igual al bombeo a ambos lados, tanto al lado interno como al lado externo. En el punto B nos dice que el lado interno se mantiene con el bombeo, pero el lado externo ya cambió a 0. En el punto C me dice que el lado interno se mantiene con el bombeo, pero el lado externo ya tiene el signo positivo del bombeo. Y en el punto crítico D me dice que ya es todo el peralte desarrollado.
al lado interno sería negativo y al lado externo sería positivo. De manera similar es a la salida de la curva ya. Tengo el punto D, el cual tiene el peralte completo. Al lado interno es negativo y al lado externo es positivo. En el punto C tengo una inclinación igual al bombeo, al lado interno negativo y al lado externo positivo. En el punto B tengo el bombeo al lado interno y un valor de 0 al lado externo. Y en el punto A tengo el bombeo negativo a ambos lados. Desde el punto A al punto B es lo que se llama longitud de transición por bombeo, ya que lo que se está eliminando es el bombeo en el carril exterior. Y desde el punto C al punto D es lo que se llama la longitud de transición de peralte propiamente dicho. Esto es en el primer caso, cuando no tenemos berma o la berma tiene una inclinación igual al bombeo en tangente. Eso en el punto A. Ahora, el segundo caso. Este segundo caso es cuando nosotros tenemos una berma con una inclinación distinta al bombeo y se añaden dos puntos más, dos puntos críticos más. Nuevamente, tengo aquí lo que sería el comportamiento de la transición de peralte a la entrada de la curva. A este lado el comportamiento de la transición de peralte a la salida de la curva. A este lado tengo el carril interno, el carril externo. A la salida es de manera similar. El carril del lado interno y el carril del lado externo. Veamos cuáles son los nuevos puntos críticos que se han añadido, que son el F y el G, y cómo se va comportando también lo que sería la inclinación de las bermas. Aquí en el punto F tengo, por un lado, en el carril, tengo el bombeo a ambos lados. Pero también observo que la berma tiene su propia inclinación. Este es el punto crítico de partida entonces. Para el punto A, observo que al lado interno se ha mantenido. El bombeo y la inclinación de la berma se han mantenido. Pero al lado externo observo que la inclinación de la berma ha cambiado a bombeo. Luego en el punto B observo que al lado interno todavía se ha mantenido lo que es el bombeo y la inclinación de la berma con sus valores originales, pero al lado externo observo que tanto la berma como el carril ya sus valores es 0 en inclinación. En el punto C observo que al lado interno todavía se sigue manteniendo, tengo el bombeo y la inclinación de la berma, y al lado externo observo que ha aumentado a bombeo positivo, tanto la berma como el carril. En el punto G, que es el nuevo punto crítico también, un nuevo punto crítico, observo que al lado interno se ha modificado a la inclinación de la berma, tanto el carril como la berma. Y al lado externo también tengo la inclinación, pero con signo positivo, la inclinación que tenía la berma. Y en el punto D ya tengo el peralte desarrollado. Al lado interno tiene signo negativo y al lado externo signo positivo. Y de manera similar sería en la transición de salida de la curva. Correcto. Entonces, en este segundo caso observamos que tenemos 6 puntos críticos. Es importante acordarse el número y de cómo va variando esta inclinación en cada punto crítico. No solo en el carril, sino también en las bermas. De regreso en mi archivo de diseño, veamos entonces ahora sí cómo trabajamos los peraltes en Civil 3D. En mi primer alineamiento voy a trabajar el primer caso, que si recordamos es cuando no tenemos berma o la berma tiene una inclinación igual al bombeo. Simplemente voy a seleccionar mi alineamiento, observo que la cinta cambia y en la parte superior me aparece un grupo llamado modificar. Y aquí encuentro el icono de peralte. Tengo la opción de calcular o abrir el editor de peralte. Tengo la opción de abrir lo que es la vista editor de tablas o crear la vista de peralte. Veamos qué hace el primero, calcular o editar peralte. Le doy clic y me está avisando que por ahora todavía no he realizado el cálculo de peralte. Me pregunta si deseo calcular ahora o abrir el administrador de curvas de peralte. Para este caso quiero calcular. Voy aquí, clic,
Y luego me aparece el cuadro ya para el cálculo de peralte. Primero tengo que especificar cuántas calzadas tengo y cómo va a ser el bombeo en la calzada. En la primera opción tengo una única calzada, pero un bombeo a ambos lados. Luego tengo una única calzada, pero con lo que sería un bombeo solo a un lado, ya sea derecho o izquierdo. Luego tengo varias calzadas con separadores centrales. En este caso veremos la primera opción, una única calzada con un bombeo a ambos lados. Luego tengo que especificarle el método de giro, a partir de dónde va a ser ese giro. Puede ser a partir del centro, ¿no? Del centro de la calzada, dentro de la curva, fuera de la curva, al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces ahí me da varias opciones. ¿Ven? Va dependiendo de cuál yo selecciono. Justo el gráfico me indica a partir de dónde va a generar el giro, así que hay que tener presente eso. La mayoría de veces se va a trabajar desde el centro de la calzada. Entonces le doy esa opción, ¿no? Que a partir del centro se realice el giro para el peralte. Le doy siguiente. Luego tengo la opción de especificarle cuál es el número de carriles que voy a tener por lado, el ancho para cada carril y la inclinación para ese carril. Esta inclinación viene a ser el bombeo, ¿no? En este caso voy a trabajar con un carril de 360 con un bombeo de 2. Observo también que me viene marcada la opción de carretera simétrica. En el caso de que el segundo carril no tenga esos mismos valores, simplemente desmarco aquí y puedo modificar tanto el ancho como el bombeo. En este caso, como si es simétrico, lo dejo marcado como simétrico. Siguiente. En este apartado yo controlo los valores para la berma, tanto su ancho como su inclinación. Pero como para este primer alineamiento estoy haciendo el primer caso, en el cual considero que no voy a trabajar con bermas, entonces aquí lo desmarco. Le doy en siguiente. Y por último tengo el apartado de definición de peralte. Primero tengo la normativa que estoy utilizando, observo que es la misma que ya había seleccionado en las propiedades de mi alineación, Autodecibel 3D, Metric 2018, es la normativa que había seleccionado. ¿A partir de qué tabla va a obtener los valores de peralte? A partir de la tabla que ya también había seleccionado, la que era con un peralte máximo de 8%. Igual desde aquí podría modificarlo. También, la longitud de transición, ¿de qué tabla lo va a sacar? De las tablas con las cuales se ha trabajado solo con 2 carriles. Listo. Luego, el método de definición de peralte, Ashton 2018. Por último, nos está preguntando el porcentaje en tangente donde se va a desarrollar esta transición de peralte. Recuerden que eso está dependiendo sobre todo de su velocidad de proyecto. Ahora le voy a decir que deseo que el 80% se desarrolle en tangente. El 20% restante se desarrollaría en una curva. Esto es para las curvas simples. Y en el caso de las espirales, le voy a decir que el 100% se desarrolle dentro de la espiral. Ese desarrollo de transición de peralte que se haga el 100% dentro de la espiral. Recuerden, esto de aquí solo se refiere a lo que es la longitud de transición de peralte. Lo que es la longitud de transición de bombeo no está siendo considerada aquí. Lo que quiere decir que esa transición de bombeo se va a hacer fuera de la espiral. Tengo una opción de suavizado de curvas, por ahora no lo vamos a ver. Y en el caso de que tenga alineaciones complejas o curvas complejas, tengo la opción de que él automáticamente busque la mejor solución. Por ahora todavía lo voy a dejar desmarcado ya que no tengo curvas complejas. Le doy en finalizar. Observo que automáticamente me está mostrando la tabla con los valores de peralte que ha asignado y en qué progresiva le ha asignado también. Si me dirijo aquí a la izquierda, observo que esto está clasificado por curvas. Como solo tengo 2 curvas, aquí está. Primera curva y segunda curva. Si yo despliego, esto a su vez está también clasificado en 2 partes. Lo que sería la entrada, lo que es la transición de entrada, y la salida, ¿no? Lo que es la transición de salida, ya al término de la curva. Si seguimos ampliando,
observamos que tengo aquí la transición de bombeo y la transición de peralte. Eso es a la entrada, y a la salida es similar, ¿no? La transición de peralte y la transición de bombeo. Por aquí observamos la progresiva, ¿no? Las progresivas a partir de las cuales están ubicados los puntos críticos. Y aquí me está mostrando la inclinación para cada punto crítico. Revisemos a detalle dónde están los puntos críticos. Tratemos de identificarlos. Primero tenemos la región de entrada de transición, ¿no? Luego tenemos la transición de bombeo. En esta transición de bombeo vemos que aquí tengo menos 2 y menos 2, que sería bombeo a ambos lados. Eso le pertenece al punto A. Luego tengo 0 y menos 2. Esto le pertenece al punto B. Luego tengo lo que viene a ser la transición de peralte. Acá. Comienza en B nuevamente, cuando sería 0 y menos 2. Esto sigue siendo B. Luego, inclinación de bombeo completo, uno con signo negativo y otro con signo positivo. Este viene a ser el C. Y luego tengo el peralte completo. Al lado interno con signo negativo y al lado externo con signo positivo. Aquí sería el D. Observo que ahí tengo los 4 puntos críticos. Eso es a la entrada. Y a la salida es de manera similar. Esto vendría a ser el D. Esto viene a ser el C. Esto es el B. Esto también es el B. Y este es el A. Correcto. Para ver dónde están ubicados, también podemos añadir una etiqueta que nos indique dónde está cada uno de estos puntos críticos. Es más, si yo voy pasando por acá, observo que me va mostrando dónde se ubican. Pero también a mi alineamiento le puedo añadir una etiqueta que me muestre dónde están estos puntos críticos. Selecciono una de las etiquetas que ya tenga, anticlic, editar etiquetas de alineación. Y aquí le vamos a decir en tipo que deseo punto crítico de peralte. No tengo creado un estilo, así que seleccionaré el que tengo, le digo añadir. Aquí me dice qué puntos críticos me va a mostrar. Por ahora le voy a decir que no me muestre el inicio de la alineación y tampoco el final. Todos los demás lo voy a dejar. Acepto, aplico y acepto. Aquí está. Miren. Si deseo puedo bajar la escala. Correcto. Y aquí están todos los puntos críticos. Repasemos las partes de esta longitud de transición de peralte. Primero tenemos a los puntos críticos. Este viene a ser el A, este es el B, este es el C y este es el D. Esto para lo que es la longitud de transición de entrada. Aquí también tenemos lo que es la longitud de transición de bombeo y luego la longitud de transición de peralte. Lo vamos a colocar así. Longitud de bombeo y la longitud de transición de peralte. De esta manera. Además, le habíamos dicho que en curvas normales el 80% de la longitud de transición de peralte se desarrolle en tangente. Acá. Este es el 80% y lo restante, el 20%, estaría dentro de la curva. Correcto. Eso para una curva simple, una curva que no tiene espirales. Ahora, para el caso de curvas que tienen espirales, le habíamos dicho que el 100% del desarrollo de la longitud de transición de peralte esté dentro de la espiral. Algo que nos damos cuenta que aquí no se está cumpliendo. A ver, ¿por qué no se cumple? Esto va a depender mucho que estemos respetando las condiciones de la normativa con la cual estamos trabajando. Miren, si yo selecciono mi alineamiento y me voy a editor de geometría, a la vista regida de alineación, observo que aquí me está diciendo que no estoy cumpliendo algo, que es la longitud mínima de esta curva con transición, tanto en las espirales como el radio mínimo tampoco le estoy cumpliendo. Entonces, es por eso que no me está colocando de manera correcta lo que sería esa transición de peralte en esta curva. Tendría que solucionar eso. A ver, tengo que cambiar estos valores, pero primero también voy a modificar
este PI. Lo voy a mover un poquito más para acá. Correcto. Luego voy a modificar estos valores. Me dice que, si yo me dirijo acá, me dice que necesito 44 como longitud mínima de espiral y 73 como radio mínimo. Entonces me desplazo por acá y en espiral le voy a dar 45 a entrada, 45 a la salida, y luego en radio también le vamos a dar un radio mayor. Este es el radio mínimo. Buscamos aquí radio. Acá está. Y le voy a dar un radio de 75. Correcto. Cierro acá. Y observo, miren, que automáticamente ya lo corrigió. Ahora sí. Puedo ver claramente que la longitud de transición de peralte está todo dentro de la espiral. Y lo que es la longitud de transición de bombeo está afuera. Aquí tengo el punto A, aquí el punto B, aquí el punto C y aquí el punto D. Es importante entonces que cuando nosotros calculemos el peralte aquí en Civil 3D ya tengamos definido completamente nuestro alineamiento en planta para no tener estos problemas. Para corregir, si es que existe algún cambio de posición de los puntos críticos de peralte, tendría que volver a calcularlo. Para eso selecciono peralte, calcular, editar peralte, me aparece el administrador de curvas de peralte, el cual me muestra las curvas que tengo y los valores con los cuales ha calculado cada uno de esos puntos críticos. En este caso, para la curva número 2, le puedo decir que lo vuelvo a calcular. Selecciono curva número 2, asistente de peralte, le voy a decir que solo para esta curva, aunque también podría decirlo para todo el alineamiento. Digámosle para todo el alineamiento. Acepto. Nuevamente especifico el tipo de carretera, calzada única con bombeo a ambos lados. El carril es de 360 con bombeo de 2. No voy a calcular lo que sería en las bermas. Con respecto a la longitud de transición de peralte, le voy a decir que en curvas simples se desarrolla en tangente el 80% y en curvas con espirales el 100% que esté dentro de la espiral. Finalizo. Correcto. Entonces de esta manera las progresivas y los valores de inclinación para cada punto crítico. Correcto. Voy a cerrar acá. Entonces de esta manera hemos visto nuestro primer caso, cuando no tenemos berma o la berma tiene una inclinación igual al bombeo. Ahora, veamos nuestro segundo caso. Primero voy a seleccionar mi alineamiento, voy a editor de geometría y vamos a ver si tengo alguna observación de parte de la normativa con la cual estoy trabajando. Y observo que sí. ¿Qué me dice? Que lo que es la longitud mínima de espiral tiene que ser de 39. Entonces vamos a corregir esto. Vengo por acá y voy a cambiar a una longitud de espiral de 40. Listo. Cierro acá. Yo me acerco. Observo que al inicio en la primera curva tengo el espacio suficiente para que se desarrolle la transición de peralte. Aquí en la segunda curva voy a tener problemas, miren, porque tengo muy poco espacio para que se desarrolle la transición de peralte. En esta curva número 3 tengo el espacio suficiente. Aquí vamos a ver que me va a generar un error. Como por el momento todavía no vamos a ver cómo solucionamos cuando se generan estas interferencias, voy a borrar este PI. Selecciono un alineamiento, editor de geometría, y voy a borrar este PI. Primero tengo que borrar la curva que ya está creada y luego borraría el PI. De esta manera. Esto es para no tener problemas, ¿ya? En la siguiente sesión veremos cómo corregimos cuando nos encontramos con estos problemas. Listo. Para esta segunda alineación vamos a asumir el segundo caso. Cuando tengo bermas y esa berma tiene una inclinación distinta a la de bombeo. Selecciono el alineamiento, peralte, calcular, editar peralte, calcular peralte ahora. Selecciono primero la calzada y cómo va a ser el bombeo. Calzada única con bombeo a ambos lados, siguiente. Luego
Si es una carretera simétrica, va a tener 360 por carril, un bombeo de 2%. Siguiente, ahora sí le voy a decir que deseo calcular los valores para lo que viene a ser las bermas. Voy a colocar que mi berma va a tener de ancho 1,50, que va a tener un bombeo de 3. Recuerden que esta inclinación de la berma es mayor que el bombeo en los carriles. Luego me pide que especifique cómo va a ser el tratamiento del talud de las bermas, tanto en el borde más bajo como en el borde más alto. Si queremos obtener un resultado igual que vimos en el gráfico de los puntos críticos, vamos a seleccionar lo siguiente. En el punto más bajo deseo eliminación de diferencia de pendiente máximo, y en el punto más alto voy a decir que sea igual que el talud del carril. Esto es para obtener justo los puntos críticos que yo les había enseñado en un gráfico anterior. Entonces le doy siguiente. Le voy a decir que también en curvas simples el 80% de la transición de peralte sea en tangente y en espirales sea el 100%. Por último le doy en finalizar. Correcto. Aquí nuevamente me está apareciendo la tabla. En el caso de que no les aparezca la tabla, también lo encontramos aquí en peralte. Dice vista editor de tabla. Aquí me muestra la tabla. Recuerden, con las curvas, dentro de las curvas tengo lo que sería la transición de entrada y la transición de salida. Y dentro de ellas a su vez tengo lo que es el punto F, lo que es la transición de bombeo y la transición de peralte. Eso es a la entrada de la curva y aquí también tengo a la salida. Despleguemos un poquito más esto para identificar lo que son los puntos críticos. Miren, aquí tengo el primer punto crítico, que era el F, que era las bermas con su inclinación y los carriles con su bombeo. Este es el punto F. El F. Luego tengo que aquí lo que es el carril exterior ya subió a bombeo en berma y en carril, pero al otro lado se está manteniendo. Este es el punto A. Luego tengo un valor de 0 tanto en la berma y en el carril exterior, y al lado interno se está manteniendo. Este es el punto B. Luego ya tengo la transición en peralte. Este sigue siendo el punto B. Luego tengo todo bombeo al lado interno con signo negativo y al lado externo con signo positivo. Este es el punto C. Luego tengo todo igual a la inclinación de la berma. Ese es el punto G. Luego tengo el peralte completo, que ese es el punto D. Ahí tengo todos los puntos críticos en este segundo caso. Correcto. Cierro acá. Miren, si me acerco acá, todavía no le he asignado una etiqueta que me muestre la ubicación de cada uno de esos puntos críticos. Entonces le doy anticlic, editar etiquetas de alineación, puntos críticos de peralte, selecciono el estilo que tengo, añadir. Le voy a decir que no me muestre al inicio y al final de la alineación, ya que esos también son puntos críticos. Aplico y acepto. Correcto. De esta manera observo cómo ha colocado cada uno de estos puntos críticos. Aquí en el caso de la espiral solo tenemos que recordar cuáles son los puntos críticos. Aquí tengo al punto F, aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, el C, el D, perdón, el G y el D, que estaría acá, ¿no? Recordemos que lo que es la longitud de transición de bombeo está fuera de la espiral, y aquí le hemos dicho que la longitud de transición de peralte esté el 100% dentro de la espiral. Correcto. Con esto entonces hemos visto estos dos casos y cómo podemos obtener exactamente estos puntos críticos que habíamos visto al comienzo, ya sea cuando no tenemos berma o cuando sí tenemos una berma.
Puede que se estén preguntando por qué nos tomamos tanto tiempo para explicar esto de los puntos críticos de Peralte y cómo podemos obtener justo los puntos críticos que yo deseo. Esto es porque si recordamos, en propiedades de nuestra alineación, nosotros estamos trabajando con una normativa estadounidense, las que venían instaladas ya con Civil 3D. Lo que quiere decir que en valores tanto de radio mínimo, de Peralte y las fórmulas que está utilizando para ubicarme los puntos críticos de Peralte no va a coincidir con la normativa con la cual yo estoy trabajando, que en este caso es la normativa peruana, no coincide. Pero como nosotros ya sabemos cómo obtener justo los puntos críticos de Peralte que deseo, ahora ya puedo editarlos. Para ello selecciono mi alineamiento, Peralte, vista editor de tabla, y desde aquí yo puedo modificar esos valores. Puedo modificar los valores para cada punto crítico de Peralte, que lo más probable que yo modifique solo sea el Peralte máximo para cada curva. Eso, y algo que muchas veces también lo va a generar mal, es la ubicación de cada punto crítico de Peralte. También podría modificar aquí la progresiva y darle el valor correcto. Sin embargo, hacer estas ediciones directamente desde esta tabla muchas veces es dificultoso, ya que cuando yo cambio un valor se va a actualizar y dependiendo de la computadora que tengamos le va a tomar más o menos tiempo, lo va a exigir más o menos. Otra recomendación que yo les podría dar es que no editemos esto desde acá, sino que lo editemos directamente desde un Excel, ya que yo puedo exportar esto en un archivo .csv y volver a importarlo. Aquí tengo el icono para exportar y luego tengo a su costado un icono para importar. Entonces veamos cómo podría ser. Voy acá, le digo en exportar esta tabla, busco una ruta donde guardarlo. Ubicado mi ruta, simplemente le digo guardar. Correcto. Puedo cerrar aquí. Vamos a abrir el archivo que se ha exportado. Simplemente damos doble clic. Es un archivo .csv. Y desde aquí yo puedo hacer una edición un poquito más rápida. Observen, aquí tengo, la primera columna me dice a qué curva le pertenece todos estos valores. Esto es a la curva número 1. Eso es a la curva número 1. Luego, aquí sería todo lo que le pertenece a la curva número 2. De esa forma. ¿Ven? Luego me dice la progresiva en la cual está colocando cada punto crítico. Y luego me dice la descripción de cada punto crítico. Por ejemplo, si me voy aquí, voy a insertar una nueva columna simplemente para ir indicándoles. El primero que está vacío, ese es el inicio del alineamiento, el inicio. Inicio. El último viene a ser el fin del alineamiento también. Estos, si se dan cuenta, no tienen indicado a qué curva le pertenecen, ya que no le pertenece a ninguna curva. Luego ya tengo los puntos críticos como tal. El primero era el F, luego el A, bueno aquí solo era F, el F, el A, el B, el C, el G, el D, y estos le pertenecen a lo que sería la salida, a la entrada, ¿verdad? Esto es la entrada de la curva y a la salida es de manera similar. El D, el G, el C, el B, el A y el F. Correcto. Aquí está. Entonces es un poquito más fácil de entenderlo. Tengo acá y podría pegarlos. Correcto. Y ya está. Ahora, entendiendo el punto crítico de Peralte, también ya puedo ubicarme en este tramo. En este lado tengo tanto al lado izquierdo, miren, yo aquí voy a insertar una nueva fila para indicarles, esta es la berma izquierda, este es el carril izquierdo, correcto, y a este lado tengo la berma derecha y el carril derecho. De manera similar sería para el primer caso, sino que obviamente serían menos los puntos críticos. El Excel nos va a dar muchas facilidades para poder realizar cambios aquí,
Y en la siguiente sesión les voy a mostrar algunas opciones de cómo ustedes podrían ir configurando o ir programando un Excel para que sea más fácil estos cambios. Hasta aquí sería esta sesión. No nos olvidemos de guardar todos nuestros cambios, también aquí en Civil 3D.